Estoy en tiempo, Juan. Muy bien. Bueno, mis hermanas, qué alegre que ya están ahí conectadas. Vamos a orar y le vamos a agradecer al Señor estas cosas, mis hermanas, ¿les parece? Gracias, papito, porque nos permites conectarnos una vez más. Permite, Señor, que el aprendizaje de tu palabra también nos dé, Señor, esa nutrición espiritual que todos buscamos cuando llegamos a ella, cuando nos conectamos, que nos ayude a ser más fuertes espiritualmente. Así que los ponemos en tus manos. Papito, pongo en tus manos, hermana Luke, y que a veces ha pasado también, Señor, quebrantos de salud y a veces por eso no se puede conectar. Pero en el nombre de Jesús, papito, oramos, porque también, Señor, tú le permitas gozar de la salud del reino. Y por mis hermanas que faltan por diferentes razones, pues pedimos que les ayudes a que cualquier obstáculo, Señor, pueda ser superado para gozarse, Señor, en la comunión que podemos generar en esta reunión. Te lo ponemos en tus manos, papito, agradecidos contigo y esperando que tu palabra cumpla el propósito por el cual es enviada esta tarde. Te lo agradecemos y pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, nos alegra mucho, Lili, nuevamente hoy. Y bueno, mis hermanas, vamos entonces a avanzar. Yo sé que el contenido que estamos dando es un poco difícil abarcarlo en tan poco tiempo con la profundidad que se podría abarcar el contenido. Así que hoy vamos a ver la parte de los personajes que inicia en la última parte de la lección del miércoles pasado, y en la lección que les mandó mi esposa abarca el resto de los personajes y empezando también con los eventos. Pero yo los voy a manejar así de esta manera. Hoy vamos a ver los personajes y el próximo miércoles vamos a ver los eventos. ¿De acuerdo? Voy entonces a presentarles pantalla. Así que vamos entonces, me dicen si... sí, yo creo que ya ahí está presentada la pantalla y entonces vamos a ver el tema de los personajes de la tribulación. También, por favor, lo que falte comprensión y falte aclaración, por favor, me interrumpen con la confianza, digamos, del caso. Vamos a empezar. Los personajes inician con el personaje resaltante que es lo vamos a llamar los líderes del mal. Aquí en la pantalla les tengo el dragón que empieza, es el personaje principal, encabeza la triunidad diabólica. Le ponemos triunidad en diferencia de trinidad porque, por supuesto, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en esencia, mientras que estos personajes quieren imitar precisamente la estructura de Dios, creyendo que ellos también pueden expresar una esencia como la que Dios tiene. Pero, lógicamente, los atributos que le pertenecen a Dios únicamente, a nadie más puede tenerlos en ninguna forma. Así que aquí en el capítulo 16 del versículo 13 de Apocalipsis, se nos hace la mención de estos personajes y nos dice ahí en el 16:13: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Por supuesto que la descripción que Juan hace ahí son simbolismos que hacen o que expresan la figura o expresan la personalidad de estos 3 personajes que son mencionados aquí. Así que aquí tenemos en 16:13 la representación de la triunidad diabólica. Y vamos a ver algunos aspectos en cuanto, digamos, a características
y en cuanto a algunos aspectos de estos personajes. En el 12:3 que tenemos ahí, nos dice que apareció otra señal en el cielo y he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Aquí hay una descripción, por supuesto, de cómo a Juan se le presenta en esta figura algunas características de ese dragón. En primer lugar, lo presenta como dragón, ¿verdad? Es un, de alguna manera, un animal, lo llamaríamos nosotros aquí como dragón. Todos conocemos cómo los dragones son representados, grandes, que echan fuego por la boca. Ahí vamos a presentar algunas figuras que espero que no las dejen, que no sirva para que no las deje dormir esta noche, hermanos. Hoy no se las voy a tener mucho para que no se entretengan mucho en conocer las figuras que tenemos acá. Pero también nos dice el color escarlata, y que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas. Vamos a ver algunos aspectos que vamos a tener que ver con lo que es este dragón. En primer lugar, pues vamos a tener que responder la pregunta, ¿quién es el dragón? Y aquí lo tenemos descrito siempre en este mismo libro de Apocalipsis 22. Por ahí escuché que mi esposa estaba hablando con hermana Mari con respecto a lo que significaba el contexto, y por supuesto que el contexto tiene que ver todo lo que está alrededor, pero también lo que encontramos en otros lugares de la escritura que hablan del mismo tema o que tienen que ver en el mismo asunto. Y aquí, por ejemplo, en el 22 de Apocalipsis, que es otro capítulo diferente al 12, tenemos otra referencia del dragón. Y nos dice, prendió al dragón la serpiente antigua, que es otro título que está recibiendo, que es el diablo, es otro título, y Satanás lo ató. Entonces ya aquí estos otros títulos para nosotros son más, digamos, más fáciles de entender porque son títulos que se manejan con más frecuencia. Y luego dice que este dragón o Satanás fue atado por 1000 años. Eso lo vamos a referenciar con más profundidad en las próximas diapositivas que nos vienen. Bueno, en las escrituras se le llama dragón básicamente por su crueldad con el pueblo de Dios y por su arrogancia. Aquí hay algunas características que tenemos ya representando a este personaje. También nos dice que el color escarlata denota el carácter asesino y sediento de sangre de este personaje. Y el último aspecto en los versículos del capítulo 20, el 3, 7 y 9, nos habla prácticamente de el final de este personaje. Es encerrado en el abismo. Más adelante, que tengo nuevamente para poner las gráficas, les voy a mostrar en qué momento esto es efectuado, y que ustedes tengan presente que el final de este personaje es que es encerrado en el abismo, según lo que tenemos ahí en los versículos 20, 3 y 7, y que por supuesto vamos a leerlos y vamos a ver cómo es que nos lo dice. El 23, ¿verdad? Ahí nos dice, y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Si logramos recordar la gráfica, en este momento sabremos que están la designación de los 1000 años, y aquí nos dice que antes de los 1000 años es que este personaje es arrojado al abismo y encerrado, pero que después de los 1000 años es desatado por un poco de tiempo. O sea que en digamos, la aprehensión que se le hizo a este personaje antes de los 1000 años no fue, digamos, una aprehensión final, total, sino que fue parcial, porque su aprehensión total y final es después de los 1000 años. Por ejemplo, el 7 nos dice, cuando los 1000 años se cumplan,
entonces Satanás será suelto de su prisión. Entonces ya ahí, después de que es suelto en su prisión, él sale para engañar nuevamente a las naciones, pero luego en el 10 nos dice que es liberado y luego echado en el lago de fuego. Y el diablo que los engañaba, nos dice el 10, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Una de las cosas que podemos extractar de esto, mis hermanas, es que el mal no es de carácter eterno y que Dios tiene programado ponerle final al mal. Nosotros quisiéramos que el mal fuera quitado ya de nuestra vida inmediatamente. El problema que no a veces podemos analizar como humanos es que para quitar el mal, también en el caso de quienes todavía tienen el mal dentro sin la redención de Cristo Jesús, hay que quitarlos a ellos también, porque el mal está dentro de ellos y no ha tenido ninguna cura. Entonces, en nosotros, gracias a Dios, que nosotros podemos decir que venga ya el Señor y que se cumpla todo esto, porque al final nosotros ya hemos sido limpiados y así hemos sido sanados y perdonados por la sangre de Cristo. Ya no le tenemos terror a todo esto. Y como dice el apóstol Pedro, el Señor se tarda, no porque Él no quiera realizar ya estos, quizás estos planes que Él tiene o este programa, sino que está esperando que los que están ya de alguna manera previstos para arrepentimiento, pues lo hagan, ¿verdad? Eso es lo que está mencionando. Pero aquí quiero cerrar el espacio de este personaje con el hecho de que es lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es el destino final de todo, de todo ser, lo vamos a poner así, que no está con Dios. El lago de fuego representa una separación eterna y total de Dios. La expresión siglos de los siglos, mis hermanas, tiene que ver con que la cronología en la que nosotros vemos como el cielo y la tierra en el que nosotros estamos va a ser quitado también, como lo vamos a ver al final de este estudio. Entonces, la cronología será quitada también. Y esa expresión días y noches es porque ya no va a haber medición de tiempo y por lo tanto las personas que son lanzadas o los seres o los personajes que son lanzados al lago de fuego serán lanzados de forma eterna y de forma permanente. ¿Hay alguna pregunta, alguna observación que quieran hacerle a la presión de este personaje? ¿O estamos claros con lo que hemos designado? Por lo menos así panorámicamente, porque por supuesto esto puede profundizarse de manera un poquito más amplia. ¿Pero hay algún comentario, alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta aquí con lo del personaje? ¿Sí? Va, muy bien. Entonces vamos a avanzar a lo que nos viene. Yo solo quería hacer una pregunta. Tal vez es una pregunta no nada relevante, pero igual me llama la atención. ¿Cómo es que va a ser atormentado Satanás, el falso profeta, si prácticamente ellos son los demonios, ellos son los atormentadores? ¿Con qué se les va a atormentar a ellos? Bueno, es una pregunta válida, Lili. Por supuesto que el hecho de que ellos sean los atormentadores, bueno, una primera respuesta, Lili, sería el hecho de que aunque ellos son los atormentadores, no significa que ellos sean atormentados. Por ejemplo, si te recuerdas, por ejemplo, las escenas que tenemos descritas en los evangelios, cuando llega Jesús y se topa con demonios, y hay demonios que le reconocen y le dicen: Jesús, hijo de David, ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? ¿Te recuerdas de esos textos? Entonces, el hecho de que ellos atormenten no significa que atormentan ellos exentos del tormento, no.
Ellos ya de alguna manera, lo que sí tenemos que saber es que todo ser separado de Dios no puede vivir vida plena, no puede vivir una vida satisfactoria. Entonces, ellos como ya sentenciados a vivir separados de Dios, viven una vida de tormento. Y ahí en el lago de fuego, por supuesto, otra de las cosas que también es importante empezar a mencionarles y relacionarlos con esto, es que el tormento que mucha gente o mucho ser, vamos a hacerlo de esta manera, padece hoy, todavía no es el tormento final, porque el tormento final en el lago de fuego es mucho mayor que el tormento que se puede tener ahora. O sea que la sentencia del lago de fuego va a ser un tormento muy superior al tormento que se tienen ahora. Entonces, no sé si logro explicar tu pregunta, Lili. ¿Sí? Ok. Me gustaría aportar el hecho de que nosotros no tenemos la capacidad para poder entender qué en realidad va a ser la situación que se va a enfrentar no solamente Satanás, sino cada persona. La Biblia ha tratado de dejarnos la mejor ilustración que podamos entender, pero el simple hecho de haber una separación total, Dios hasta este momento ha permitido. Por eso es que Satanás todavía no ha sido destruido, porque Dios ha permitido su existencia. Pero ¿qué va a ser el momento cuando haya un juicio final? No logramos entenderlo. A veces nos hemos llenado mucho de la tradición, ¿verdad? Y creyendo así como que de verdad, si Satanás vive entre el fuego, ¿qué fuego le va a hacer mal a él? Pero es más que eso, ¿verdad? Es algo que va a tener que ver con la privación completa de tener acceso a Dios. Dios sabrá exactamente cuál va a ser el mecanismo, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener confianza en que va a haber un juicio de dolor para todo aquel que, como los ángeles caídos, apoyaron al enemigo de Dios. Pienso que eso podría ayudarnos un poquito. Sí, gracias, amor. Definitivamente hay cosas que nosotros no tenemos reveladas, ni siquiera nos imaginamos cómo es que Dios va a hacer todas estas cosas, ¿verdad? Pero si están escritas en su palabra, definitivamente son cosas que se van a dar en los momentos designados que la palabra de Dios así los requiere. Muy bien, vamos a seguir avanzando entonces y vamos a ver entonces aquí lo que sigue entonces después de este personaje llamado el dragón. Vamos a ver entonces ahora el tema del falso profeta, que es el otro personaje que tenemos en la Trinidad diabólica. Este es el tercero, decidimos hacerlo en este orden porque al que se dedica un poquito más de atención es al segundo, que tiene que ver con el personaje que va a actuar ya directamente en la tribulación. Entonces tenemos el falso profeta, el tercero de la Trinidad diabólica, que está siempre descrito aquí en el 16:13, donde nos dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Este falso profeta es el que hace las funciones del Espíritu Santo. Como todo es imitación, recuérdense que lo que Satanás está haciendo es imitación. Y entonces tenemos ahí que de la misma manera que el Espíritu Santo le da la gloria a Cristo, el falso profeta se la da al anticristo. Esa va a ser la función, y eso lo vamos a ver ahorita en algunos textos bíblicos que tenemos aquí. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Apocalipsis se nos hablan de dos bestias. Digamos, en el versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Un aspecto que quiero resaltar es que esta bestia del versículo 1 sale del mar. Sin embargo, tenemos otra en el versículo 11.
nos dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Así que aquí vemos entonces que la descripción de la segunda bestia del versículo 11, ya tenemos un dato relacionado, digamos ahí, ¿verdad? Con la imitación, se puede decir que se describe ahí. Aquí se nos dice que era semejante a un cordero. Entonces, estas 2 bestias que tenemos aquí, tenemos que tener claros que no son la misma. Uno sale de del mar, otra sale de la tierra, e incluso la apariencia de ellas son completamente diferentes. Tenemos también en el 12, digamos que nos sigue diciendo, hablando de la segunda bestia que sale de la tierra, que ésta ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Eso significa que la bestia del versículo 1 al 11 es la que tiene el mayor poder o se tiene la mayor autoridad. Esta dice que hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que aquí vemos entonces que es la imitación a lo que el Espíritu Santo hace en relación a Cristo. Pablo decía, por ejemplo, a los Corintios, que nosotros le podemos llamar a Jesús Señor, no por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quien nos mueve a alabar y adorar al Señor es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y aquí tenemos prácticamente una imitación donde la segunda bestia también hace que adoren a la primera bestia. En el 14 tenemos que engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí hay por lo menos un par de puntos que quiero hacerles resaltar, mis hermanos. Es el hecho de que nos habla de que le hagan imagen a la bestia. Y por ejemplo, se recuerdan que cuando Jesús habló, por ejemplo, en Mateo 24:15, que nos habla cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que también está, recuerdan que cuando vimos el miércoles pasado, el tema de la profecía de las 70 semanas, vimos que este personaje quita los sacrificios del templo y hace que, por supuesto, su imagen sea puesta en ese lugar para que le rindan la adoración. Así que tenemos en estos temas, mis hermanas, no tenemos un contenido poco, sino que tenemos un contenido bastante enriquecido que se integra y que se tenemos a Juan, da mucho contenido. Tenemos Ezequiel también, que es otro de los que da contenido escatológico, pero aparte de ellos 3 como libros proféticos, también tenemos a Pablo, que Pablo da mucho contenido escatológico, y el 5 es Pedro. Pedro también da mucho contenido escatológico. Entonces, aquí en cuanto a esto, prácticamente lo que nosotros estamos viendo son solamente referencias así muy por encima para mencionar a estos personajes. Juan aquí por lo menos nos establece la diferencia entre la primera bestia y la segunda bestia, y donde la segunda es la que le da la adoración a la primera bestia. Bueno, vamos a ver cuánto pueden dormir ustedes después de todo lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver la procedencia de este personaje, del falso profeta. Su origen entonces procede de la tierra, Apocalipsis 13:11. Su poder es que sí tiene poderes milagrosos, y algo que quiero resaltar en esto es que los poderes milagrosos que estos personajes tienen
son poderes que Dios les otorgó en permiso, porque ninguno de ellos tiene un poder intrínseco. La esencia del poder y de la autoridad es exclusiva de Dios. Incluso los poderes que nosotros, por ejemplo, adquirimos con el ejercicio de los dones. Ustedes saben que esos son adquiridos, son dados por el Espíritu. Entonces nosotros, ningún creyente tiene capacidad de poder intrínseca, sino que es Dios el que lo provee con permiso de que los usemos como realmente cada uno voluntariamente quiera hacerlo. ¿Cuál es la meta de este personaje? Promover la adoración del anticristo, que ya está registrado ahí en el versículo 12. Recuérdense que si se les surge alguna duda, me paran, por favor. Pues yo estoy un poquito avanzando con un ritmo, no con detención mucha, porque si no, no logramos abarcar todos los personajes. Bueno, ¿cuál es el destino de este personaje? El 20 nos dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Ahorita destacamos el falso profeta que había hecho delante, un momentito, solo voy a correr, delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Otra de las cosas que quiero destacar en esto, mis hermanas, es que en este momento no hay nadie en el lago de fuego. El lago de fuego es el destino final del mal. Y estos dos personajes, tanto la bestia como el falso profeta, son los primeros personajes lanzados a este destino final, que es el lago de fuego y azufre. Bueno, aquí vemos entonces el destino final de este personaje y quiero ver si hay comentario, pregunta, observación también con respecto a este segundo personaje. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, hermana Sonia. Sí, la verdad es de que viendo todo esto, a mí me preocupa tanto porque va a tener un poder para hacer milagros, va a tener, me imagino que el poder, la gente se va a impresionar de todo lo que va a hacer, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se va a ganar a esta gente y eso es lo que me preocupa, pues, porque lo van a ver como que fuera Jesús. Bueno, definitivamente, hermana Sonia, su observación es pertinente porque los poderes milagrosos llevan ese objetivo. Pero algo que tenemos que nos da consuelo, nos da paz, hermana Sonia, es que estos poderes milagrosos serán admirados únicamente por la gente que ya decidió rechazar al Señor definitivamente. Porque recuérdense que juntamente con estos poderes que están en este momento, se van a dar el poder de Dios en contraposición a esto, que lo vamos a ver en los eventos, y que por supuesto, recuérdense que hay salvos en la tribulación, como lo vimos también en los estudios anteriores. Entonces, por supuesto que yo diría que en esta etapa de la tribulación es una guerra de poderes, donde Dios le concede el máximo del poder a Satanás, pero su máximo de poder es nada al poder de Dios. O sea, ahorita, por ejemplo, su observación es que nos admira que ellos van a usar poderes milagrosos, sí, pero su poder no es un poder superior al de Dios. Sí. Y por ejemplo, a mí me surge la duda, yo no sé si me estoy adelantando, pero por ejemplo, la persona que va a ser sellada, ¿será que después sí se puede arrepentir ya cuando tiene el sello? ¿Será que todavía tiene opción después si se arrepiente? Ya no se puede arrepentir, hermana Sonia, porque el sello de la bestia es voluntario y es decirle al Señor, yo me vendo totalmente al objetivo de Satanás. Entonces sí, definitivamente ya no tiene. Por eso es que el que no se deja marcar
es muerto. Recuerdan que es decapitado y hay miles y hay millones de gente que va a ser salva. O sea que aquí básicamente ellos van a poder engañar a la gente que no quiere nada con Dios. A la gente que definitivamente rechaza a Dios, es a la gente que ellos van a ganarse y van a creer que los poderes milagrosos del dragón, de la bestia, del falso profeta, van a ser poderes suficientes para derrotar a Dios. Eso ya lo vemos en nuestros días, ¿verdad? Y hay gente que cree que su humanismo puede derrotar a Dios y definitivamente eso no va a ser factible. ¿Estamos, hermana Sonia? Sí. Hermana Mari había pedido la palabra también. Sí, pero era con respecto al poder, ¿verdad? Yo me imaginaba como cuando llegó Satanás ante Dios por Job, ¿verdad? Pero Job le dio el permiso, pero le dio un límite también, ¿verdad? Entonces, y con lo que usted acaba de decir, pues ya mi duda está resuelta. Gracias. Excelente, hermana Mari, excelente. Bueno, ahí tenemos mucha amplitud de ejemplos que nos pueden ampliar la comprensión, ¿verdad? De estos detalles. Muy bien, vamos entonces a... ¿Sí, Lili? Solo una preguntita. ¿Estos tres personajes van a hacer su aparición más o menos en qué época de la tribulación, de los 7 años? Ellos hacen su aparición inmediatamente, la iglesia es quitada inmediatamente entran ellos. Porque de hecho la tribulación es dedicada a ellos, se puede decir, ¿verdad? Pero lo hermoso también en esto, mis hermanas, y por eso es que este tema escatológico no lo enseñamos para meter miedo al creyente en el presente, sino al contrario, para desarrollar gratitud. En el sentido de decir, bueno, qué bueno que no nos toca, qué bueno que no nos toca pasar esto, hermanas. De verdad, yo les digo, el conocer esto, aunque no lo tengamos que pasar, como algunos dicen, ¿para qué lo voy a saber si no lo voy a pasar? Bueno, es que el saber en detalle lo que no vas a pasar, pues debe de servirte para decirle gracias, Señor, gloria a ti, ¿verdad? Te alabo y te bendigo por la gracia de librarme de un juicio o de un periodo tan duro y tan difícil que le va a tocar que pasar a la gente que hoy por hoy no quiere nada con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿Puedo agregar algo? Una de las cosas que nos debe de dar confianza es que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios está dando todas las oportunidades y aún en la tribulación va a dar esos 3 años y medio de oportunidad. Pero si una persona decide por el mal, Dios de antemano ya sabe que esa persona jamás va a querer arrepentirse. Entonces, debemos de tener la tranquilidad. No va a haber nada de engaño. Igual como ahora, mis hermanas, igual como ahora, nadie entra a ser hijo de Dios por engaño o no quiere nada con Dios por engaño. Son decisiones voluntarias, pero Dios ya la sabe de antemano. Él ya sabe exactamente cuándo Glenda quiso o no quiso nada con él. Y la perdición no es porque Dios de antemano me esté vedando la oportunidad, sino Él sabe que Glenda quiso o que Glenda nunca va a querer, ¿verdad? Entonces, eso creo yo que es algo que nos tenemos que tener tranquilidad. Pero como usted y yo no sabemos, entonces el momento de ser valientes para compartirle la palabra a amistades, a familiares, es hoy. Es hoy. Yo prefiero que me dejen de hablar y que se enojen conmigo en algún momento diciendo, pero es que tan insistente, a que llegue el día que diga, es que nunca me dijo nada. Ella sabía y no me advirtió. Entonces, hoy es el día que nosotros tenemos que hablarle a la gente del amor de Dios y de la oportunidad. En el pasado se hacía mucho el evangelio a través del miedo. Y era lo que se decía, ¿verdad? Te vas a ir al infierno, te vas a chicharronar. Y la gente aceptaba. Mi amiguita aceptó así conmigo a los 10 años.
Yo le metí todo el miedo que pude, pero no resultó porque con el tiempo ella creció y hizo lo mismo, ¿verdad? Entonces no es por miedo, debe ser por voluntad, por entendimiento. Sí, hermana Glenda, dale la palabra, hermana Glenda, que sí. Yo tengo una duda. Bueno, estos personajes así se van a ver, como están descritos ahí. Esa va a ser su apariencia física, digamos. su descripción del carácter de ellos. Y en apariencia física, ¿van a ser como humanos o como lo que está descrito ahí? Bueno, en el caso del anticristo, definitivamente humano, ¿verdad? Ah. Y Cabal, esa era mi duda, porque yo entiendo que el anticristo es figura humana, porque, por ejemplo, si la figura fuera así como la que describe ahí, los que hemos creído en Jesús jamás vamos a creer en algo, por más, como decía Sonita, por más milagros o no por más señales que den de poder, ¿verdad? No, nosotros nunca creeríamos, pero yo siento que el problema es cuando es una figura humana, ¿verdad? Sí, correcto. Por eso lo vamos a ver ahorita con el personaje del anticristo. Lo vamos a representar. Ahora el dragón, por supuesto, ustedes saben que él actúa en forma de respaldo espiritual y que se va a expresar a través del anticristo. Sí, el dragón es Satanás mismo, definitivamente. ¿Verdad? Entonces, cómo él se expresa y se manifieste, lógicamente lo va a hacer a través del anticristo. No, lo que tenemos que tener tal vez unido siempre a esta comprensión es el esquema, digamos, de la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuérdense que Cristo es la expresión máxima de Dios. Por eso es que Cristo es Dios. El quien le da a conocer es Cristo. De igual manera, el quien va a dar a conocer el poder satánico es el anticristo. O sea, esas figuras comparativas las mantenemos presentes para que así es como van a ir operando ellos también, porque hacen imitación. Muy bien, entonces estamos ahí con esto, hermana Glenn, sí, muy bien. Bueno, vamos a avanzar entonces en cuanto, digamos, a lo que sigue con respecto al tercer personaje del anticristo. Aquí, por ejemplo, el término está expresado, quien toca el término anticristo es Juan en su primera carta. Vemos ahí en el capítulo 2, versículo 18, nos dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, aquí hay dos conceptos de anticristo. El anticristo como el personaje principal, pero luego muchos anticristos como los seguidores de este personaje principal. Entonces, este punto prácticamente lo clarifico porque algunos dicen, no, es que no hay ningún anticristo de personaje o de líder principal. Quieren de alguna manera descalificar de alguna manera digamos, la presentación de un personaje principal por el hecho de que dice que han surgido muchos anticristos. Pero aquí ambos conceptos son los que se ponen en práctica. El anticristo como el personaje principal y muchos anticristos que son sus seguidores. ¿Estamos? Bueno, el versículo 2 dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí vuelve nuevamente a ponerlo en singular y habla del espíritu del anticristo. Tal vez solamente para ampliación de clarificación, cuando habla de probar los espíritus y que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, era porque estaba en la época, digamos, en que Juan le escribe a las iglesias del Asia, una falsa doctrina de los gnósticos, que eran los que se habían metido dentro de ellos, diciendo que Jesucristo no había sido humano, que había tenido apariencia humana,
pero no había sido humano, sino que era solamente de persona divina. Por eso es que el 2 dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. O sea, esa expresión, Juan está diciendo, es que Jesucristo fue 100% humano, pero también fue 100% Dios. Entonces, esa, digamos, declaración de Cristo es la que el incrédulo rechaza. Pero nosotros sabemos que Jesús tiene la doble naturaleza, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Así que ahí para clarificarles este aspecto del por qué probar, digamos, confesar a Cristo venido en carne era forma de probar el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Muy bien, tenemos entonces aquí algunos nombres que se le dan a este personaje del Anticristo. Por ejemplo, en Daniel 7, Daniel le da el nombre de cuerno pequeño. Cuando ustedes lean ahí, no lo vamos a tocar, hermanas, es demasiadas citas bíblicas, pero ustedes pueden leer y ustedes tienen ahí prácticamente la referencia o el programa para que cuando lean Daniel 7, ustedes sepan que el cuerno pequeño del que se habla en Daniel 7 tiene que ver con este personaje. Así que tienen ahí entonces la identidad de cuerno pequeño. Apocalipsis 13, Juan le da la identidad de bestia. Pablo en segunda de Tesalonicenses, que aquí es donde aparece el apóstol Pablo, le da el título de hombre de pecado y le da también el título de hijo de perdición. Y Daniel, en Daniel 9, también le da el título de desolador, ¿verdad? Ahí están entonces los títulos que se le dan a este personaje. Ahí lo tienen en sus notas, creo yo, ustedes estos títulos, ahí los tienen en sus notas. Oye, no necesitan copiarlos. Miremos, por ejemplo, aquí algunos aspectos de este personaje en Apocalipsis capítulo 13, los versículos 5 y 6, donde se le da el título de bestia. Nos dice en el 5 que se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Se recuerdan qué cantidad son 42 meses? Eso lo vimos en el estudio pasado. ¿Se recuerdan? A ver, ¿quién me lo va a decir? Le vamos a dar un aplauso para quien me diga. Los 3 años y medio. Ah, excelente. Muy bien, hermana Jenny. Por ahí no la veo, pero oigo su voz y la distingo. Oye. Aquí estoy, hermano. Muy bien, excelente. 3 años y medio. ¿Y saben por qué la autoridad del anticristo no es toda la tribulación, hermanas? Porque el anticristo no empieza con toda la autoridad. De hecho, él tiene que conquistar. Él tiene que conquistar su autoridad y los primeros 3 años y medio es donde el anticristo tiene que pelear para conquistar su autoridad. Por eso es que él establece la marca hasta la mitad de la tribulación, porque en la mitad de la tribulación es donde él ya tiene la autoridad total. Recuérdense que se ha apoyado con los judíos para conquistar esta autoridad y luego cuando él ya la tiene, desecha al judío, lo traiciona y lo empieza a perseguir para meterlo dentro de su mismo gobierno, se puede decir. Ahí los judíos se les quita el velo, Israel se le quita el velo y es salvo y empieza la persecución judía, se puede decir, los segundos 3 años y medio. Entonces, los segundos 3 años y medio de la tribulación son realmente de la autoridad total del anticristo sobre el mundo entero. ¿Estuvo clara la explicación o necesitamos ampliar algo más? ¿Estamos? ¿Sí? Va. Entonces nos dice acá, tiene autoridad para actuar 42 meses. Luego el 6 dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquí prácticamente él expresa su carácter y expresa definitivamente su personalidad. Tiene poder satánico para hacer milagros, eso lo expresa también el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses,
capítulo 2 y versículo 9, que ya lo vamos a ver en un momentito. Su proceder es que habla blasfemias y persigue a los cristianos. También habla de la persecución en Daniel 7:25 y también Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Miremos ahí lo que nos dice el destino de este personaje en 2 de Tesalonicenses 2:8. Nos dice ahí, se manifestará aquel inicuo. Esa palabra inicuo se puede traducir como malvado también, o sea que se manifestará aquel malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Desde aquí, mis hermanas, ya el apóstol Pablo empieza, o tal vez profetiza, que en la segunda venida de Cristo, que es al final de la tribulación, Cristo mismo se encarga de derrotar a este personaje que lo está imitando para el mal y no para el bien. Aquí también tenemos el destino de este personaje en el 20:10 descrito, que lo habíamos usado para decir que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, pero el dato que queremos destacar de aquí es donde dice donde estaban, o sea, ya la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que entonces aquí les voy a presentar la gráfica. Ustedes, si miran mi cursor aquí moviéndose, vamos a decir entonces, aquí está la tribulación. Estos personajes van a actuar alrededor, a lo largo de ellas. La autoridad total del anticristo es solamente estos segundos 3 años y medio. Luego, digamos, aquí recuérdense que la iglesia está con Cristo galardonada y la segunda venida literal de Cristo es aquí. Entonces, en esta parte final de la tribulación, la venida de Cristo, en lo que nos dicen estos textos, es que aquí el falso profeta y el anticristo son derrotados y lanzados al lago de fuego. Aquí en este punto es donde se estrena el lago de fuego, donde el falso profeta y el anticristo son lanzados. Pero Satanás no es lanzado al lago de fuego con ellos aquí, sino que es lanzado al abismo, que es el Hades, diríamos nosotros, que está en el corazón de la tierra temporalmente. Y luego permite el milenio, el reino de paz, digamos, de gobierno de Cristo, sin la intervención de Satanás, pero luego desata a Satanás después de los 1000 años. Y aquí es donde engaña a muchos. Aquí estos textos es donde algunos tal vez se confunden un poquito para decir, bueno, pero si a los que somos salvos, ¿cómo es que todavía pueden ser engañados? Hermanas, ninguno de los salvos de aquí para atrás va a ser engañado ni tocado por Satanás. A quienes él va a engañar son a los que se reproducen en este milenio, que salen de un grupo que ya vamos a ver al final de los personajes, que tiene que ver con el remanente fiel. De ellos se pobla las naciones nuevamente aquí en este milenio, y es a ellos a quienes todavía van a engañar. Así que preguntas, dudas, comentarios, observaciones, hasta lo que vamos aquí de estos personajes. A ver. Por ejemplo, nosotros vamos a regresar con Cristo en la segunda venida. Correcto. Y vamos a estar esos 1000 años aquí siempre. Correcto. Solo que nosotros estamos en una posición de gobernar con Él. Nosotros no estamos en la posición de ser gobernados. Ok. ¿Ya? Gracias. Y tampoco ya no podemos ser engañados, pues somos parte del gobierno de Cristo. Entonces, ¿a quiénes vamos a gobernar? A los que se reproducen ahí en el milenio. Ellos serán los gobernados. Nosotros no. Nosotros ya estamos como reyes y sacerdotes en el gobierno de Cristo en este milagro. ¿Estamos claros ahí con esto? ¿Sí? A ver, Lili. En ese periodo de 1000 años, ¿quiénes son estas personas que se reproducen y que van, de dónde salieron? Bueno, si me tienes paciencia, cuando llegue al final de los personajes, ahí te voy a ampliar esa pregunta, Lili, ¿ok? Muy bien, ahí te la amplío. Muy bien, hermana Mari.
En estos 1000 años, estas personas que se van a reproducir y que van a ser engañadas es porque ya no va a estar el Espíritu Santo con ellos como está hoy con nosotros. Bueno, de hecho, el Espíritu Santo ya no va a estar con nadie, definitivamente, como usted bien lo dijo, hermana Mari, de la forma en que está con nosotros. Recuérdense que digamos, lo que se va a dar en el milenio es la presencia de Cristo, literal. O sea, porque el que gobierna literalmente en los 1000 años es Cristo. Entonces, y se recuerdan que el Espíritu Santo viene por la partida de Cristo, que eso fue lo que él le dijo a sus discípulos. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría. Entonces, el Espíritu Santo opera en nosotros ahora porque Cristo no está literalmente presente con nosotros. Pero ya en los 1000 años es Cristo el que va a estar literalmente presente. Y se va a recobrar lo que es la ley, ¿verdad, Tonito? Va a estarse gobernando a través de la ley. Correcto, correcto. Entonces ahí, cuando veremos un poquito de... ¿Sí, hermana Mari? Y por eso es que ellos pueden dejar de creer en Jesús. Sí, los que se reproducen, sí. Es que fíjense, mis hermanas, que es interesante, porque Cristo va a gobernar y gobierna con justicia y con equidad. Y como al final creer en Jesús no es impositivo, ¿verdad? Sino que debe ser voluntario, pues algunos tienen que decidir, ¿están con Cristo o están contra Él? ¿Están con su gobierno o están contra su gobierno? Y todos los que van a ser engañados ahí, por supuesto, se manifiestan y se expresan en contra de Cristo, a pesar de que disfrutaron de su gobierno y de su reino. Por supuesto que esto tiene implicaciones finales que ya las vamos a tocar también cuando vayamos más adelantito, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es que usted quiere saber el final de la película antes de pasar por ella. Así que vamos con paciencia, ¿sí, hermana Glesita? ¿Y qué significa Armagedón? Muy bien. También viene la lección Glendita, oye, pero se lo voy a decir. Viene más adelante, por supuesto que cabal. También viene la parte esa, Glendita. Téngame paciencia, hermanas, que ya en la clase creo yo que del otro jueves todavía ya empiezo a mencionar algo de lo que es Armagedón. De miércoles, perdón, ya empiezo a mencionar algo de lo que es Armagedón, ¿ok? Así que tranquilitas, tranquilitas, no me coman ansias, por favor, ¿ok? Sí, ya me están regañando ahí por ustedes, mis hermanas. Bueno, vamos entonces, lo que quiero es que tengo claro, digamos, la aprehensión del falso profeta y el anticristo, que son lanzados al lago de fuego antes de los 1000 años, y Satanás es lanzado al lago de fuego después de los 1000 años. Ese punto es el que quiero que tengamos claro con lo que mencionamos ahora. ¿Vamos? Muy bien. Vamos entonces a avanzar. Y tenemos aquí otro personaje también que tenemos ahí descrito, la gran ramera, que está descrita en Apocalipsis capítulo 17. Ahí tenemos una descripción o una figura más o menos de la que la gran ramera puede ser, y vamos a ver cómo se describe en el 17:1. Dice que uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas habló con Juan diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Algo que tenemos que tener claro, mis hermanas, es que en muchos aspectos de figuras, la Biblia se encarga de darnos la explicación del significado. No necesitamos como imaginarnos con qué tendrá que ver este tema de la gran ramera. Así que vamos a ver aquí, por ejemplo, en el 17:18 dice: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y aquí en este caso, mis hermanas, cuando Juan escribe, a ver, les pregunto y les voy a dar un aplauso a quien me responda acá. ¿Cuál es la ciudad que gobierna cuando Juan escribe? ¿Qué ciudad es la que gobierna cuando Juan escribe? Roma.
Lili se ganó el aplauso. Ay, muy bien, Lili. Muy bien, es Y Roma. está en Italia, está entre muchos mares. Exactamente, ya lo vamos a ver ahí también. Qué bueno que ustedes están informadas también, mis hermanas, ¿verdad? Y eso nos ayuda porque les enriquece el conocimiento que ustedes tienen y por supuesto enriquece también el estudio de esta tarde. Así que la ciudad, en primer lugar, tenemos que saber que la mujer, la figura de la mujer de Apocalipsis 17 no tiene que ver con una mujer literal, sino que tiene que ver con una ciudad que gobierna. ¿Estamos ahí? Va. Sobre los reyes de la tierra. El 17:5 dice, en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí el otro elemento que quiero destacar, mis hermanas, es que aquí el término Babilonia está siendo usado como un título, porque Babilonia ya no era la ciudad que gobernaba en el tiempo en que Juan escribe, sino que es Roma. Entonces, prácticamente a Roma es la que se le está dando el título de Babilonia. Y ustedes saben que de Babilonia es donde salen las inmoralidades, las atrocidades más horrendas de la historia. Por eso es que Babilonia se gana el título para calificar, se puede decir, a una ciudad, por ejemplo, que está cayendo, digamos, en una alta inmoralidad y alta violencia, se le puede dar el título de Babilonia. Si nosotros quisiéramos de alguna manera designar a una ciudad presente como Babilonia y dijéramos, es que de los Estados Unidos están saliendo las legislaciones de la agenda global que tiene que ver con autorización de abortos, identidad de género y todo esto, se le podría decir, la Babilonia del Norte. La Babilonia del Norte es la que está promoviendo todo lo que es la agenda digamos, global en nuestros días. Me explico, hermanas, en cuanto, digamos, a la descripción. Entonces, el término Babilonia, usado como un título, no como para describir el nombre de una ciudad. El segundo aspecto de lo que tenemos aquí, que se le llama a la grande de las rameras, de las abominaciones de la tierra. La palabra ramera, ustedes saben que tiene que ver con prostituta. O sea, que es una... digamos, literalmente es una mujer que tiene relaciones con diferentes hombres. En ese principio es usado aquí para hablar de decir una ciudad que se corrompe doctrinalmente, que se corrompen sus principios, que se corrompen sus valores y acepta todo tipo de valor. Lo mismo que tenemos, por ejemplo, hoy en día con respecto, digamos, a la religión tradicional, como ustedes saben que se conoce como la religión católica. Hoy el Papa dice, no, la iglesia es tan amplia, tan grande, que le da cabida a homosexuales, que le da cabida a prostitutas, pero no para transformarlos, sino para respaldar, digamos, sus prácticas. No está pensando en la transformación a través de Cristo, sino en la aceptación y en la aprobación de sus prácticas. Eso es corrupción, eso es corrompimiento y eso es prostitución. Y es de ahí, por supuesto, que de ahí algunos, por eso es que han designado prácticamente de ese sistema papal como el sistema de donde va a surgir el anticristo. Pero recuérdense, es el sistema, no necesariamente, como se dijo en mucha parte de la historia en la vida de la iglesia evangélica, que era el Papa, por ejemplo, el anticristo, que de ahí es donde viene. De ahí vienen los conceptos, aunque no podemos decir que es él el personaje, pero lo que sí podemos decir es que el sistema sí de alguna manera lo utilizan. El sistema de casamiento de Estado-Iglesia. ¿Se recuerdan que ese sistema del matrimonio del Estado con la Iglesia viene desde Constantino, desde el 325 antes de Cristo? Y sigue hasta nuestros días y tal vez ahorita ha habido lucha entre el divorcio entre Estado e Iglesia, pero que en la tribulación eso va a cobrar un realce
nuevamente se vuelve a fortalecer ese concepto de matrimonio, Estado, Iglesia. ¿Estamos claros? ¿Me he hecho entender con este aspecto? Sí, va. Avancemos entonces acá. Tenemos en el 17:3, dice Juan, me llevó en el espíritu al desierto, vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estas son figuras que se usan, por lo menos, por supuesto, el que dice que está sentada sobre la bestia, es que ejerce autoridad sobre ella, que la bestia es el anticristo. Por eso es que recuérdense que el anticristo no tiene autoridad total desde el principio, sino que es hasta después. Vamos a ver qué pasa con el sistema que le está ejerciendo autoridad, digamos, al anticristo. El 17:9 dice esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Y aquí es donde ya Lili nos estaba haciendo el aporte, ¿verdad? Hay 2 ciudades, mis hermanas, que tienen 7 montes, que es Roma y ¿quién es la otra? A ver. Muy bien, ¿quién es la otra que está alrededor de 7 montes? A ver, un aplauso para quien lo diga. Muy bien, es Jerusalén. También tiene 7 montes, pero lógicamente Jerusalén es la ciudad de Dios y Roma es la ciudad opositora y es la ciudad del mal. Interesante cómo hasta detalles como estos Satanás los ha buscado para asemejarse al poder que Dios utiliza. Muy bien, vamos a ver acá. En el 17:10 dice que esos 7 montes son 7 reyes. O sea que si ustedes se dan cuenta, mis hermanas, el mismo Juan va haciendo explicación de lo que van significando las figuras que a él se le están mostrando. Por supuesto que no lo explica todo, pero lo fundamental y lo esencial, por supuesto que lo va expresando. Así que prácticamente de estos 7 montes, representan autoridad, representan gobierno, reinado, que son estos 7 reyes, y ahí definitivamente nos podemos ir a profundizar quiénes son, esto y lo otro, pero no nos vamos a meter ahí en eso en este momento. 17:12 dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, son otros 10 reyes sobre la ramera, sobre la bestia, donde la ramera está sentada, que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por 1 hora juntamente con la bestia. Ahí les dejo contenido para profundizarlo. Versículo 15. También me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Interesante, mis hermanas, que aquí se habla de reinado, de gobierno sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre muchedumbre. Por supuesto que aquí se puede hablar de un gobierno físico sobre el mundo entero, pero el gobierno espiritual solo lo ejercen sobre las personas que han decidido rechazar a Dios de su vida. Definitivamente, en cuanto al gobierno espiritual que quieren ejercer sobre los que van a ser salvos, pues lo único que les queda es quizás establecerles su sentencia, su ejecución de decapitarlos y de matarlos. Bueno, preguntas hasta aquí, mis hermanas. ¿Algo que quiera mencionar? ¿Vamos claros hasta aquí en cuanto a lo que estamos viendo de los personajes que tenemos ahí? 16 dice, los 10 cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera. Miren, interesante, porque aquí es donde ya el anticristo como la bestia ya empiezan a oponerse, digamos, al sistema de la ciudad que representa la gran ramera y ¿qué decirles? La destruyen. Dice que la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Aquí es donde ya el anticristo se rebela contra el sistema para establecer su autoridad única y absoluta, donde se ha
válido de un sistema que lo llevó a esa posición, pero cuando él ya tiene la posición, entonces prácticamente quita el sistema y se establece él como el único con la autoridad porque la ramera es destruida. Muy bien, no sé si hay preguntas. Vamos a entrar aquí al otro personaje. Sí, Lili. En este caso, la ramera a la que se refieren, ¿es Roma o es Jerusalén? ¿O Israel? No, es Roma. Es Roma. Roma. Sí, definitivamente es Roma. Solamente hicimos la mención para que ustedes sepan que, por ejemplo, alguien puede adversar ahí, sí, pero que ustedes están acusando a Roma, mientras que Jerusalén también tiene 7 montes, ¿verdad? Sí, pero Jerusalén es la ciudad de Dios, no es la ciudad del anticristo. Entonces, Roma definitivamente es la que se establece como la gran ramera. Yo en algún momento había oído que eso de los 10 cuernos o 7 cuernos, no estoy muy segura, eran la Comunidad Económica Europea. No sé si sí, muy equivocado. Estuvo también esto relacionado, Lili, posiblemente parte del sistema, aunque ahorita, por supuesto, la Comunidad Económica Europea inició con naciones. Ahorita creo que tienen un poco más, no sé si tienen 14 naciones incluidas. Si en caso fuera parte del sistema, por supuesto que tienen que descartar a 4, digamos, de ahí para dejar 10. Pero sí, por supuesto, si nos damos cuenta, en la mención que tú haces, Lili, hay varias figuras en el mundo actual que nos, de alguna manera, nos sugieren que sí está dentro del sistema de gobierno mundial un pensamiento de 10 naciones. Y por supuesto, dentro del mercado común europeo que tú mencionas, Roma está incluida dentro de ese mercado común europeo, que sería Italia, ¿verdad? Roma, estamos hablando de Italia, y que posiblemente, Lili, no descartamos que sea parte también del sistema, ¿verdad? También está el grupo de los G7, que son los más poderosos del mundo. Cabal también, o sea, hay varias figuras ahorita. Interesante, Lili, la mención que haces, porque por supuesto que en esa mención que haces, ahí podríamos encontrar esa similitud con los números que la misma palabra nos da. Y recuérdense, hermanas, Juan lo da desde el primer siglo. Y estamos hablando 2000 años después, cómo esa numerología se viene a vincular con la que Juan tiene. Así que, buenos puntos, Lili, definitivamente. Sí, Lenita, ¿qué más tienes para aportar? Yo quiero nada más recordar que Satanás es un imitador de Dios. Todo el tiempo, en todo lo que Satanás ha hecho en el transcurso de la historia, siempre ha tratado de imitar a Dios. Entonces no es admirarse el que en estos últimos tiempos narrados en el Apocalipsis, él trata precisamente de hacer todo eso, imitar a Dios, ¿verdad? La ciudad Jerusalén, entonces escoge una ciudad también parecida. El Señor tiene su representación al ser humano, Padre, Hijo, Espíritu Santo, él también, ¿verdad? La bestia, el anticristo y falso profeta. O sea, hay cosas ahí muy similares. Eso nosotros tenemos que acordarnos para saber que es el plan diabólico de poder hacer la competencia, la guerra a Dios. Aún Satanás, sabiendo que ya está destruido o vencido, está tratando de ganar esa batalla, ¿verdad? Muy bien, gracias, amor, por supuesto. Hermanas, definitivamente mucho que aportarle a los temas. Lamentablemente no tenemos todo el tiempo, ¿verdad?, para profundizarlo, pero sí, sus aportes son muy pertinentes para relacionarlos con el tema que estamos viendo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a avanzar entonces con los 2 testigos. El tema lo encontramos en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y, deme un momentito. Ok. Algo pasó aquí, muy bien, ahí vamos avanzando aquí. Muy bien, versículo 3 del capítulo 11 dice, ordenaré
a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. ¿Se recuerdan también a cuánto equivalía el dato de 1260 días? Equivale también a 3 años y medio, ¿verdad? Se recuerdan ahí con ese dato, y es porque vamos a ver en qué etapa de esta tribulación de 7 años estos testigos van a operar. Aquí tenemos entonces otra parte de la gráfica, 1200 tardes, y los 2 testigos, mis hermanas, van a operar aquí en esta primera parte de la tribulación. Ellos son los que, además, digamos, de lo que va a estar pasando sobre la tierra, ellos se van a encargar de predicar el evangelio, como le correspondía, por ejemplo, a Israel, ser el predicador del evangelio en el mundo entero, que hasta ahorita, por supuesto, no lo había hecho, pero aquí, a través de los 2 testigos, ese evangelio va a ser predicado en la tribulación, y a través de ellos también, por supuesto, gente que quedó con conocimiento, pero gente que también va a escuchar prédicas de parte de ellos o lo que está pasando, van a clarificárseles a Cristo Jesús como el Mesías. Versículo 4 nos dice que estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante de Dios en la tierra. Aquí entonces está usando la simbología de los 2 olivos y de 2 candelabros. Vamos a ver ahí quiénes podrían ser estos 2 testigos, y por supuesto aquí vamos a presentar alternativas. Hay 3 posibilidades en cuanto al personaje que representan a estos 2 testigos. Tenemos el caso de Enoc. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que se van a establecer por lo menos algunas bases de establecimiento. Y una de las bases de establecimiento es el que no vio muerte. Algunos se toman, por ejemplo, de Hebreos 9:27, que nos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, los 2 personajes que la Biblia nos habla de que no vieron muerte, así claramente es Enoc y Elías. Ustedes se recuerdan que Enoc dice que fue transportado después de 365 años y no vio muerte. Elías también fue transportado en un carro de fuego y tampoco fue muerto. Elías es el que menos objeción tiene en cuanto a las probabilidades de los 2 testigos, porque no vio muerte y porque también está profetizado que Elías tiene que regresar con el propósito precisamente descrito para él. Pero el tercero que aparece es Moisés. Aquí vamos a poner que supuestamente sí vio muerte. Algunos aducen de que como él, cuando fue dicho de que no iba a entrar a la tierra prometida, fue llevado al monte Nebo por parte de Dios y de ahí ya no se supo más de él. Algunos sí aducen, por ejemplo, que Judas destaca que el arcángel Miguel se disputaba con Satanás el cuerpo de Moisés. Pero aquí, en base al punto de la muerte, es donde tenemos que establecer si realmente son válidos los argumentos. Elías no tiene definitivamente problemas, así que el conflicto está entre Enoc y Moisés. Uno de los atenuantes que tenemos que tener en contra de Enoc, mis hermanos, es que Enoc no representa ninguna autoridad sobre el pueblo judío. El tiempo de vida de Enoc fue antes, digamos, del establecimiento del pueblo judío, así que no representa ningún, digamos, elemento resaltante. Moisés sí. Moisés es el referente de autoridad sobre, digamos, sobre el pueblo judío. Entonces la pregunta sería, si Enoc no vio muerte y no vendría para morir, Enoc se quedaría sin ver muerte. Recuérdense que hay un principio de las reglas y es que nos dice que toda regla tiene su excepción. Una referencia a establecer de que Enoc, digamos, podría quedarse sin morir. Nosotros preguntaríamos esta tarde acá, ¿habría muchas personas que también podrían tener la posibilidad de quedarse sin morir? ¿Qué opinan ustedes?
A ver, pregunta de respuesta para la plataforma teológica de esta tarde. ¿Habrían personas que escriben la Biblia como personas que no mirarían muerte? ¿Quiénes podrían ser? A ver, Lili. Todos los que seamos transformados, llevados en las nubes. Aplauso para Lili. Hoy Lili viene ahí. Definitivamente, en el arrebatamiento de la iglesia, a los que estemos vivos y Cristo viene, no miraríamos muerte. Y si ahí serían millones de millones, mis hermanas. Entonces seríamos la excepción a la regla de Hebreos 9:27, que está establecido que las personas mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora la otra pregunta, entonces vamos a establecer ahí con Moisés. Si Moisés realmente murió, vendría él para morir una segunda vez. Pregunta entonces a la regla de Hebreos 9:27, ¿registra la Biblia personas que hayan muerto dos veces? ¿Qué opinan ustedes? A ver. ¿Registra la Biblia personas que han muerto dos veces? Sí, dice Chiqui. A ver, Chiqui, dinos por qué dices que sí. A ver, hoy no has querido hablar, Chiqui. Sí, es que tengo a Cindy aquí en una conferencia, por eso no. A la par. No te preocupes. Lázaro. Claro, por mencionar a alguien, a Lázaro, la hija de Jairo, ¿verdad? El siervo de, o sea, todos los que Jesús resucitó volvieron a morir, o sea, murieron dos veces, definitivamente. Así que ahí tenemos entonces que no habría problema en que la identidad de los dos testigos fuera Elías y Moisés. Y vamos a ver entonces ahí algunos aspectos y detalles con respecto, digamos, a estos dos testigos para ver si encajan con respecto a lo que estamos diciendo. Versículo 5 del 17 dice, ¿alguno quiere dañarlos? 12:5 sería, mis hermanas, si algunas, perdón, 11:5, si alguno quiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. El 11:6 dice, estos tienen poder para cerrar. Aquí es donde vamos a establecer las características de estos testigos. Dice, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Aquí, digamos, tengámonos aquí. ¿Quién, por ejemplo, históricamente tenemos registrado de que cerró el cielo para que no lloviera y luego lo abrió para que sí lloviera? Eso fue... Elías. Muy bien, exacto, Lili, muy bien, perfectamente. Y Moisés, poder sobre las aguas. Muy bien, excelente. ¿Quién tuvo poder entonces sobre las aguas para convertirlas en sangre? Fue Moisés. Entonces aquí tenemos claramente que las características que se le aplican a los dos testigos tienen que ver más con Elías y con Moisés. ¿Estamos claros? Ahí les presento los argumentos para que a la hora que encontremos diferentes contenidos de hermanos que enseñan, ustedes sepan por qué se establece que los dos testigos serán Moisés y Elías. Muy bien, vamos a ver qué pasa también con estos testigos. Dice que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Esa palabra vencer no tiene que ver con que los gana para ellos o los derrota. Sencillamente que ellos son muertos físicamente. Y debido a eso es que tal vez provocaría o estimularía más el empoderamiento de la bestia, que en este caso es el anticristo. Es decir, ya vieron que sí podemos derrotar a los instrumentos de poder, se puede decir, que Dios está enviando ahí. El 8 dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Datos, hermanas, que no vamos a profundizar hoy por el tema del tiempo. Quisiera sí, por ejemplo, destacar estos textos que nos dicen que la gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Interesante que los datos
Aquí, aunque tiene que ver con 3 días y medio literales, lo relacionan con los 3 años y medio en los que ellos han estado profetizando y siendo la hostilidad de los enemigos del Señor con respecto a esto. Pero miren lo que va a pasar después de esto. El 10 dice que los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra y los habían atormentado no porque les estuvieran deparando juicio, sino porque ellos eran los que estaban predicando la palabra de Dios tal como era. Es lo que pasa, digamos, hoy en nuestros días, que algunos quieren callarnos. Me voy a integrar en ellos, hermanos, pastores, predicadores y maestros, cuando hablan que no se debe de predicar la Biblia, que no se debe predicar en contra de la identidad de género, no se debe de predicar en contra del homosexualismo, no se debe de predicar en contra del aborto, porque esto es atormentar a las personas que están en estas prácticas. Pero al final, mis hermanas, la verdad tiene que ser predicada, aunque le cause incomodidad a las personas que no se quieren ajustar a ellas. Así que vamos a terminar, digamos, con esto. Dice después en el 11, de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y el 12 dice, entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. Algo que quiero mencionarles es que de este texto se extrae que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la tribulación, tomando en cuenta la figura de los 2 testigos. Pero mis hermanas, los 2 testigos no representan a la iglesia. Los 2 testigos son los que de alguna manera salen de Israel. ¿Por qué? Porque son judíos. Elías y Moisés salen del pueblo judío y no tanto de la iglesia. Así que el hecho de que ellos sean levantados es un anuncio de lo que viene en la segunda parte de la tribulación. Preguntas, dudas, comentarios. Lili. ¿Estos 2 testigos van a predicar a toda la tierra o solo a Israel? Esa es una pregunta. Y otra pregunta es, en los primeros 3 años y medio, ya pensándolo de una forma diferente, sería como que mayor tribulación que en la última parte. Porque en la primera parte hay lucha, conflicto mental, creo, no creo, me decapitan. En la segunda parte, ya todos se pusieron la marca y ya todos están entregados al mal. O sea, ya no les afecta el mal. Ok, yo diría, Lili, que, bueno, un consejo que a veces doy con la teología, con la metodología sistemática, es que podemos sacar conclusiones parciales, aunque no totales, porque nos falta todavía contenido por ver. Entonces, vamos a, de alguna manera, a esperar los eventos, Lili, para poder ampliar un poquito más una parte conclusión de lo que tú estás haciendo ahora. Yo diría, Lili, bueno, no, tal vez te voy a aportar un poco contenido extra. Es que Dios no está pasivo en esta parte de la tribulación. Dios está activo. Ahorita estamos presentando, por ejemplo, lo que pasa con los personajes, pero vamos a ver qué pasa con los juicios. Entonces, el hecho de que ellos reciben la marca no es que estén tranquilos, sencillamente es que están a favor del sistema. Pero vamos a ver qué es lo que el sistema va a sufrir, qué es lo que van a sufrir los que tienen la marca de la bestia. No están del todo muy suaves, que digamos, ¿oís? Ese es uno. El otro punto nada más que destacaría, Lili, es que recordemos que la tribulación
de la primera parte es gentil, eminentemente gentil, porque el judío está aliado con el anticristo, entonces no está en persecución. Pero la segunda parte sí, ya es una persecución mucho más severa que la persecución que tenemos en la primera parte por tratarse del judío. Pero eso quisiera que tuviéramos la paciencia para esperar los contenidos y poder ir ampliando esa comprensión, Lili, ¿oíste? ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, vamos entonces a avanzar rápidamente, mis hermanas, para lograr cubrir lo que tenemos aquí. Vamos a ver los 144,000 sellados. Algo que tenemos que tener en cuenta acá, hermanas, en cuanto a estos 144,000, nos dice, por ejemplo, aquí vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Esto está pasando, mis hermanas, exactamente a la mitad de la tribulación, después que los testigos son llevados, son levantados o son arrebatados, como los queramos llamar, ¿verdad? Ya hay un silencio porque la humanidad se quedó perpleja de que haya pasado esto con estos 2 testigos. El 2 dice, vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Aquí algo que quiero destacar es que tenían el sello de Dios. Aquí prácticamente va a haber también una batalla de sellos, si así lo queremos llamar, mis hermanas, porque aquí se va a implantar la marca de la bestia, pero va a entrar el sello de Dios, que es el que va a demostrar su poder y su autoridad sobre la autoridad que se va a establecer por parte de la bestia. El 3 dice, se les dijo a los ángeles, no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Eso significa aquí, mis hermanas, que estos 144,000 van a entrar en una segunda parte de la tribulación, ya directamente para respaldo de todo el pueblo judío. Aquí los sellados en las frentes tiene que ver con el sello de Dios, como lo vimos en el versículo 1. Y luego dice a los siervos de nuestro Dios. Algo que tenemos que destacar es que esta expresión, siervos de nuestro Dios, también se podría decir a los predicadores de nuestro Dios, a los proclamadores de nuestro Dios. Ellos son los que se van a encargar de predicar o de sostener al pueblo judío en la segunda parte de la tribulación. ¿Ok? Miremos también lo que sigue diciendo entonces en el 4. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea que estos 144,000 son eminentemente judíos. 12,000 de cada tribu. Si ustedes multiplican 12 por 12, da 144. Aquí, mis hermanas, no hay ningún gentil incluido. Por eso es que este grupo religioso que dice que está recolectando a los 144,000 en el día de hoy, mis hermanas, yo diría que anda más perdido que el hijo de la Llorona. ¿Verdad? Anda buscando su hijo por ahí, están totalmente desinformados de lo que la Escritura dice con respecto a estos 144,000. Vamos a ver algunos otros detalles. Una de las cosas que quiero decirles, hay 2 textos que nos hablan de los 144,000. Estos que leímos están en el capítulo 7 de Apocalipsis y ahora vemos otra información de ellos en el 14. En el capítulo 14, él habla del cántico de los 144,000 y dice que después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Así que esto está relacionado con lo que ya Juan ha dicho o se le ha mostrado en el capítulo 7. Versículo 2 dice, oí una voz del cielo
como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era de arpistas y que tocaban sus arpas. Interesantes estas características también, mis hermanas, de estos 144,000. Dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Fueron sacados de ahí. La palabra redimidos quiere decir rescatados o sacados de entre los de la tierra. Nos dice el 4, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Interesante, hermanas. Un buen detalle acá, de los que están queriendo creer que los 144,000 se pueden encontrar en nuestros días. Valdría la pena hacerle las preguntas. ¿Son judíos? ¿Son vírgenes? ¿Verdad? Acá no han conocido mujer. Bueno, interesante ese detalle que nos presenta Juan. Habla, digamos, de hombres particularmente también, que no en los 144,000 no hay mujeres incluidas. Este es otro buen detalle también que tenemos aquí. Y dice que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos dentro de los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Alguna pregunta, alguna duda en cuanto a de los 144,000? ¿Estamos claros? Estos son los predicadores, sostenedores de Israel en la segunda parte de la tribulación. Así que tenemos aquí los 2 testigos, la primera parte de la tribulación, y los 144,000 en la segunda parte de la tribulación. ¿Está claro esos puntos, mis hermanas? ¿Sí? Sí. Muy bien. Va. Entonces, como ya llegamos al tiempo, digamos, solo quiero finalizar, digamos, en el otro punto de los personajes. Este es el último tema de los personajes. El remanente fiel. Aquí vamos a responder algunas preguntas que se hicieron precisamente, particularmente las que hizo Lili, de dónde se iban a reproducir, digamos, los que van a entrar al milenio. El capítulo 11 de 5 de Romanos, Pablo nos dice que así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. El que usa el término del remanente es Pablo. Lo está mencionando. Eso significa que dentro del grupo grande hay un grupo pequeño que va a quedar. Dice en el 1, por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice Pablo, de ninguna manera, en signos de admiración, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo dice, Dios no ha desechado a Israel totalmente, yo soy parte de ese pueblo y he sido alcanzado por Cristo Jesús para predicar su evangelio. Luego el 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo, digamos ahí que solamente él había quedado, ¿verdad? Ahí tengo cortados un poquito los textos para avanzar precisamente en lo que será la comprensión de este tema. Así que el 11 dice, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? Pablo dice, de ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión, vino la salvación a los gentiles a fin de provocarlos a celos. Es Pablo el que dice, mis hermanas, y que declara que por el rechazo de los judíos a Cristo, entonces nos llegó la salvación de forma directa. No teníamos que pasar a través del judío. O sea, antes de que esto pasara, por supuesto que todo el que quería salvarse tenía que hacerse judío. No podía llegar sin pasar por medio de ellos en lo que para salvarse. Ahora nosotros no necesitamos hacernos judíos porque la salvación tenemos el acceso a ella de forma directa por medio de Jesucristo. Y bueno, tenemos ahí el 11:25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes,
en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y se recuerdan que tocamos estos textos, mis hermanas, para hablar de qué momento entra la plenitud de los gentiles. Entra a la mitad de la tribulación. Por eso es que todo el gentil que decidió no marcarse con la marca de la bestia fue decapitado, y todo el gentil que queda a la mitad de la tribulación ya es un gentil completamente perdido. Ya no tiene más chance porque se ha dejado marcar por la marca de la bestia. Quiero aquí entonces en el 11:26, después que entre el último gentil, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Así que a la mitad de la tribulación se convierte todo Israel como nación, y entonces empieza su, digamos, su persecución. Aquí quiero finalizar rápidamente con la descripción que se hace en Apocalipsis 12, que nos habla de una mujer vestida de sol, con una luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Algunos aducen que esta mujer, como son figuras, y vamos a ver que no tiene que ver con una mujer literal, sino que tiene que ver con una nación. Algunos aducen que esta mujer, en primer lugar, es María. Unos, por ejemplo, la Iglesia Católica aduce que es María, pero María definitivamente no es. Otros aducen que es la iglesia, pero la iglesia tampoco puede ser. Esto es contexto de tribulación, pero lo que sí encaja muy bien es que esta mujer tiene que ver con Israel. Por ejemplo, aquí podemos asociar el sol, la luna debajo de sus pies, con una corona de 12 estrellas. Yo creo que nosotros recordamos algunos aspectos de esta expresión, de esta ilustración de la luna, el sol, las 12 estrellas, con lo que tenía que ver con José. Eso lo vamos a ver en un momentito. Dice que el 12:2, estando encinta, clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. 12:5 dice que ella dio luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Por supuesto que en lo que sí se, digamos, se integra es que el hijo varón tiene que ver con Cristo, y por eso es que algunos aducen que es María, pero también se puede hacer la referencia de que Israel es el que provee a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo era de nacionalidad judía. Así que la figura no necesariamente tiene que ver con María, sino tiene que ver propiamente con la nación de Israel. Aquí tenemos la comparación con Génesis 37:9, donde José señala que soñó otro sueño, lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Así que aquí tenemos una referencia sumamente importante, interesante, de integración, de que el sol, la luna y las 11 estrellas tienen que ver con la nación de Israel y no tienen que ver necesariamente con la iglesia. Muy bien, el 12:6 dice que la mujer, ahora ya sabemos que la representación de la mujer tiene que ver con Israel. Dice que huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten o la protejan por 1260 días. Se recuerdan nuevamente 3 años y medio, y estos 3 años y medio es la segunda parte de la tribulación. 12:7 dice que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. El capítulo 12, mis hermanas, está ubicado específicamente a la mitad de la tribulación. Interesante, mis hermanas, que digamos en el 12:7, que nos va a mencionar algo con respecto al dragón, dice que ellos estaban luchando con el arcángel Miguel, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Y el 12:9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Interesantemente, mis hermanas, que Satanás es sacado del cielo hasta sacado totalmente del cielo, lo voy a presentar así de esta manera, hasta la mitad de la tribulación. En este momento, Satanás todavía tiene acceso al cielo, no para morar en él, no para vivir en él, porque la morada de ellos son los aires, pero sí tienen acceso para acusarnos a nosotros. Es el acusador. De hecho, por ejemplo, lo tenemos aquí en el versículo 12, que dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Recuérdense que persigue a Israel. Aquí es donde está descrito que es a Israel a quien persigue, cuando es lanzado a la tierra y es sacado al cielo. El 14 dice, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Nuevamente, en otra expresión, se mencionan los 3 años y medio. O sea que Israel es protegido, pero es sustentado, es asistido, porque dice que se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, y donde ahí va a ser de alguna manera protegida. El 15:15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, o sea, a Israel, pues la tierra abrió su boca, tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, aquí prácticamente la persecución contra Israel. Y dice el 17, el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una de las cosas que quiero tal vez arreglar acá, hermanas, es que el dragón, persigue a la mujer huye hasta el desierto, parte de la mujer, parte de la nación, la tierra abre su boca, tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, esa persecución a esta parte de la nación de Israel no logra tener éxito en el que el dragón logre matar a algunos integrantes de la nación de Israel. Por eso dice que se llena de ira contra la mujer y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, porque a este grupo de parte de esta nación no pudo contra ella, y este grupo que es protegido, con carne y hueso, es el remanente fiel, protegido por parte de Dios, que queda todavía con el cuerpo humano, ahí, que se establece sobre la tierra. Bueno, mis hermanas, voy a dejar lugar a dudas y comentarios con respecto a esto, pero quiero, dejarles ahorita y después solo quiero terminar con algunos textos en cuanto a estos personajes. Se logró establecer la comprensión, mis hermanas, en cuanto a la mujer del capítulo 12, que tiene que ver con Israel, su persecución, que queda una parte sin que el dragón la haya alcanzado para destruirla, que es el remanente que queda definitivamente con carne y hueso en la tribulación. Preguntas, dudas, observaciones, comentarios. Lógicamente, mis hermanas, volé porque el tiempo ya estábamos a raíz, pero yo espero que este panorama de los personajes
pues nos amplíe, hermanas, la comprensión de que la tribulación tiene, en cuanto a Juan se refiere, bien descrito todo lo que va a pasar y está bien establecido, digamos, ahí en cuanto a este aspecto. Quiero terminar para darle lugar a ustedes con estas expresiones que tenía acá, que Pablo mismo describe y dice: profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Yo lo estoy leyendo muy pasivamente, pero esto está escrito en signos de admiración y eso significa, mis hermanas, que Pablo dijo: profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Eso insondable es que, ¿cómo podemos llegar a escudriñar y a conocer la profundidad del conocimiento de Dios? Imposible. Yo lo que hago, mis hermanas, es compartirles lo que tenemos revelado en la palabra, pero que me pregunten ustedes todas las insondables profundidades de todo este contenido, definitivamente no, nuestra mente no llega hasta ahí. Pablo dice en el 11:34, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Díganme, ¿quién le dio el consejo a Dios para que hiciera todo este plan? Nosotros decimos, ¿y por qué todo esto? Bueno, mis hermanas, a Dios le plació hacer este plan. Vamos a entender y comprender muchas cosas cuando lleguemos a la presencia de Él, cuando Él nos llame a su presencia o cuando venga por nosotros en el arrebatamiento de la iglesia. Se nos clarificarán definitivamente muchas cosas. Y Pablo dice en el 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla. ¿Y qué me dicen ustedes, mis hermanas? Comentarios finales de los personajes de la tribulación. Mucho que ver, ¿verdad? Y eso es que volé, hermanas. Volé para no dejar mutilados los personajes, porque el otro miércoles vamos a hablar sobre los eventos y, por supuesto, mucho que extractar. Yo les dejo ahí mucho contenido para que ustedes puedan profundizar, pero espero que ustedes tengan claro el panorama, que ustedes tengan claro el panorama. ¿Algún comentario, mis hermanas? ¿Alguna observación, pregunta que quieran hacer con respecto a esta fase del programa de los personajes? ¿Qué les pareció este desarrollo de los personajes? Hermana Shelly, ya los puso. Sí, ya me ve. Hermana Shelly, díganos, por favor. Ya me vio. Ah, sí, hoy sí. Pero ya se me volvió a ir, ya me volvió a apagar la cámara. Dos preguntas. La primera, en la gran tribulación, donde van a estar predicando los 144,000, sí hay gentiles, pero esos gentiles ya son solo para condenación. Ahí ya no hay ningún salvo. En la segunda parte. Sí, en la segunda parte. No hay ningún gentil salvo. En la primera sí. Sí, en la segunda es solo condenación. Ya solo condenación, correcto. La correcto. otra pregunta, la Trinidad diabólica. Ajá. Está el dragón, el anticristo y el falso profeta. Correcto. Entonces, cuando se habla de la bestia, ¿a quién se refiere la bestia? Bueno, regularmente la bestia se refiere al anticristo. Aunque por ejemplo, en el caso de Apocalipsis 12, de Apocalipsis 13, que están las dos bestias, ¿verdad? Que también al falso profeta se le llama bestia, pero en la teología el falso profeta se describe como falso profeta y el anticristo sí se relaciona con el término bestia. Ya. Gracias, hermano. Con gusto, hermana Sheni. Gracias a usted por su participación. Bueno, mis hermanas, mucho que pensar, ¿verdad? Mucho que conocer con respecto a todos estos contenidos. Yo espero que, pues ahí las deje pensando, escudriñando. Ahí por lo menos tienen los esquemas y esto les va a permitir por lo menos ya tener alguna comprensión en cuanto a la escatología.
Hermana Sonia. Sí, sí vamos a llegar a ver de dónde viene el anticristo. Ah, bueno, buen punto, hermana Sonia. Bueno, si quieren, si quieren, para no avanzar un poquito más acá, se los argumento en el inicio de la reunión del próximo miércoles, para que veamos los textos exactamente. Está bien. El origen del anticristo, sí. Sí, yo sé que es para después, pero pensé, digo yo, ¿será que vamos a saber de dónde viene? Algunos pasajes que podemos ver, pero no tan profundo como para definir quién va a ser, ¿verdad? Pero sí podemos ver unos pasajes, especialmente la semana entrante va a quedar bien, porque ahí se va a ver el desarrollo. Muy bien, Lenita, yo creo que me recordaste de que precisamente los eventos entran con el anticristo. Y yo creo que ahí vamos a lograr ampliar un poquito más su pregunta, hermana Sonia, ¿le parece? ¿Sí? Vamos a tocar algo del origen del anticristo. Ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Recuérdense que hoy es oportunidad para hablar y si no, callan para siempre, hermano. Bueno, vamos entonces a terminar ahora. Nos pasamos un poquito, pero es que empezamos tarde también, ¿verdad? Yo no me podía conectar ahora, por eso no pudimos terminar a tiempo.